una productora de CNN, una mujer que vive en el epicentro del poder mediático mundial, vio cómo la cultura de México explotaba en Estados Unidos y decidió venir a buscar el secreto de nuestro encanto. Quería destriparlo, analizarlo y empaquetarlo en un documental. Y una joven estudiante de Dinamarca, con la cabeza llena de los prejuicios más oscuros y fríos de Europa, vino a México creyendo que encontraría un país de caricatura, solo para que la realidad le destrozara la cara. Ambas llegaron buscando una cosa y encontraron algo completamente diferente, algo que las cambió para siempre. Descubrieron que México no es un lugar, es un latido. ¿Qué fue lo que vieron? ¿Qué sintieron en lo más profundo de su ser? Prepárense, porque la verdad que los gringos y los europeos no quieren que sepas, está a punto de ser revelada. Mi nombre es Jennifer Smith y soy productora ejecutiva en CNN. Desde mi oficina en Atlanta, he visto nacer y morir tendencias, he visto imperios mediáticos alzarse y caer. Pero en los últimos años, fui testigo de un fenómeno que desafiaba toda lógica, una explosión, una auténtica invasión cultural mexicana en el corazón de Estados Unidos. Al principio, como tantos otros, lo descarté. Es una moda, me decía. Los tacos se volvieron gourmet, el tequila es el nuevo whisky, es pasajero. Pero no lo era. El tiempo pasaba y la ola no solo no retrocedía, sino que se convertía en un tsunami. De repente, el mariachi sonaba en las bodas más exclusivas de los Hamptons. Los rostros de Frida Kahlo y las calaveras del Día de Muertos estaban en camisetas, tazas y murales de Brooklyn a Los Ángeles. La película Coco había hecho llorar a una generación entera de niños y adultos estadounidenses, conectándolos con una tradición que ni siquiera entendían del todo. Y la música. La música latina, con ese pulso inconfundible nacido en nuestras tierras, dominaba las listas de popularidad globales. Lo extraño, lo que me carcomía por dentro, era la disonancia. Estábamos rodeados, inundados por México, pero mi conocimiento real sobre el país era un vacío vergonzoso. Un collage de clichés, desiertos amarillos sacados de películas de vaqueros, hombres con sombreros durmiendo la siesta bajo un cactus, y las noticias alarmistas sobre violencia que mi propia cadena transmitía a diario. ¿Cómo podía un lugar así, supuestamente tan caótico y peligroso, producir una cultura tan vibrante, tan profunda y tan irresistiblemente seductora? La pregunta se me clavó en la mente. Dejó de ser una simple curiosidad profesional y se convirtió en una obsesión personal. Así que tomé una decisión. Iría a México. No como turista, sino como exploradora. No quería la versión de postal, quería la verdad cruda. Le presenté la idea a mis jefes, un documental que desentrañara el secreto mexicano. Para mi sorpresa, la idea les fascinó. El proyecto fue aprobado en tiempo récord. Mientras reservaba el vuelo a la Ciudad de México, una mezcla de euforia y un miedo helado me recorría la espalda. ¿Y si todo era una fachada? ¿Y si no encontraba nada más que los estereotipos que ya conocía? Antes de partir, me sumergí en una investigación febril. Leí sobre su historia, el esplendor de los aztecas y los mayas, la herida brutal de la conquista, los siglos de lucha por una identidad. Descubrí un país de una complejidad asombrosa, una nación que había parido civilizaciones que maravillaron al mundo, y que al mismo tiempo, luchaba con sus propios demonios. Sentada en el avión, durante las largas horas de vuelo, las preguntas se agolpaban en mi cabeza. ¿Qué era ese no sé qué que enamoraba al mundo? ¿Cuál era el alma, el espíritu de la gente mexicana? Aterricé en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con una misión: encontrar respuestas. Desde el momento en que bajé del avión, sentí que algo era diferente. El aeropuerto era un hervidero de actividad, pero funcional, moderno. Así que esta es la primera impresión, pensé. Mientras el auto me llevaba hacia mi hotel en Polanco, mis ojos no podían apartarse de la ventanilla. Olvídense del filtro sepia de Hollywood. Lo que vi fue una megalópolis vibrante, verde, llena de vida. El paseo de la Reforma me dejó sin aliento. Un bulevar majestuoso, flanqueado por rascacielos de cristal que arañaban el cielo, con un camellón lleno de árboles y monumentos imponentes como el Ángel de la Independencia, dorado y desafiante.
Era como una mezcla imposible entre los Campos Elíseos de París y el Central Park de Nueva York, pero con un alma propia, inconfundiblemente mexicana. La primera impresión de la CDMX fue un golpe directo a mis prejuicios. Era limpia. Era ordenada, dentro de su propio y fascinante caos. La gente caminaba con prisa, sí, pero sin la agresividad neurótica de Nueva York. Y lo más increíble era cómo la historia respiraba en cada esquina. A la sombra de la Torre Mayor, uno de los edificios más altos de Latinoamérica, podías encontrar una casona porfiriana con más de 100 años de historia susurrando en sus muros. Dejé mis maletas y salí a caminar, a perderme. Y qué glorioso fue perderse. En una misma calle, una boutique de lujo internacional convivía con un puesto callejero donde una señora preparaba quesadillas en un comal, el olor a maíz y queso inundando el aire. Era un festín para los sentidos. Llegué hasta el centro histórico, al Zócalo. La inmensa plaza, con la bandera monumental ondeando en el centro, el Palacio Nacional a un lado y la Catedral Metropolitana al otro. Sentí el peso de los siglos sobre mí. Ahí mismo, a un costado, las ruinas del Templo Mayor Azteca emergían de la tierra, un recordatorio constante de que la ciudad moderna estaba construida, literalmente, sobre los cimientos de un imperio. Fue ahí donde ocurrió algo que empezó a cambiarlo todo. Intentaba tomar una foto de las ruinas, buscando el ángulo perfecto, cuando una familia se me acercó. Un señor, con una sonrisa amable, me preguntó en un español entrecortado si podía tomarles una foto. Claro, respondí. Después de hacerlo, me devolvió el teléfono y su hija, una adolescente, me preguntó en un inglés perfecto, ¿eres de Estados Unidos? ¿Qué te parece México hasta ahora? Su pregunta me desarmó. Hablamos por unos minutos. Me recomendaron con pasión un lugar cercano para probar los mejores esquites. Tienes que probarlos con harto chile del que pica, me dijo el padre riendo. Esa calidez, esa apertura sin pretensiones con una extraña, comenzó a derretir la coraza de cinismo que traía de serie como periodista. Esa tarde, subí a la Torre Latinoamericana. La vista de la ciudad al atardecer era algo de otro mundo. Un mar infinito de luces que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, un monstruo hermoso y palpitante. Escuché a una pareja de turistas europeos a mi lado decir, es increíble, pero debe ser agotador vivir en este caos. Su comentario me hizo pensar. ¿Cuál era el verdadero rostro de México, más allá de esta fachada deslumbrante? Comprendí que el encanto de este país residía precisamente en su contradicción, en su capacidad para hacer 1000 cosas a la vez. Y apenas estaba rascando la superficie. Unos días después, decidí que para entender el alma de México, tenía que salir de la capital. Viajé a Oaxaca, la tierra del mezcal, del mole y de las culturas ancestrales. Había reservado una experiencia que me intrigaba y me asustaba a partes iguales, una ceremonia de temazcal. Lejos de la ciudad, en un pequeño pueblo de casas de adobe, un chamán zapoteca de rostro curtido por el sol y ojos profundos nos recibió. El temazcal, una pequeña cúpula de barro que simulaba el vientre de la madre tierra, esperaba. Dentro, en la oscuridad total, el calor era sofocante, el vapor cargado del aroma de hierbas medicinales te golpeaba los pulmones. El chamán arrojaba agua sobre las piedras volcánicas al rojo vivo mientras cantaba en su lengua ancestral. Mi mente de productora de CNN no paraba de trabajar, analizaba, estructuraba la escena en mi cabeza, pensaba en los ángulos de cámara, en las entrevistas. De repente, el chamán se detuvo y, como si leyera mis pensamientos, su voz resonó en la oscuridad. Deja de pensar, Guerita. Siente. Aquí adentro, la cabeza no sirve. El corazón no necesita un guión. Sus palabras me atravesaron como un rayo. Por primera vez en años, apagué mi cerebro. Dejé de analizar y me permití sentir. Lloré. Lloré por el cansancio, por el estrés, por la soledad de mi vida en Atlanta. Salí de ese vientre de tierra sintiéndome renacida, ligera, limpia por dentro y por fuera. Entendí que la cultura mexicana no era algo para ser observado y catalogado, sino para ser vivido, para ser sentido en la piel y en el alma. Esa noche,
Compartí un mezcal artesanal con un maestro mezcalero en su pequeño palenque. Mientras me explicaba con un amor reverencial el proceso de la planta, del maguey que tarda años en madurar para dar su corazón, entendí que no estaba bebiendo solo un destilado. Estaba bebiendo paisaje, estaba bebiendo tiempo, estaba bebiendo la paciencia y la sabiduría de generaciones. Cada sorbo era una lección de filosofía. De vuelta en la CDMX, quise explorar la otra cara de la moneda, la modernidad. Me dirigí a Santa Fe, un distrito de negocios que parecía arrancado de Houston o Dubái. Rascacielos corporativos de vidrio y acero, sedes de multinacionales, centros comerciales de lujo. El contraste con el Oaxaca ancestral era brutal, sin embargo, ambos eran México. Pero la experiencia más profunda, la que se quedaría grabada en mi corazón para siempre, ocurrió donde menos lo esperaba. Decidí ser valiente y visitar el mercado de la Merced, el mercado más grande y caótico de la ciudad. El lugar era un laberinto sensorial. Un universo de colores, olores y sonidos. Gritos de vendedores, montañas de chiles, frutas exóticas que nunca había visto, el olor a carne cruda y a flores. Era fascinante y aterrador. Y, por supuesto, me perdí. Mi teléfono se quedó sin batería. El pánico empezó a apoderarse de mí. Estaba sola, una güera visiblemente fuera de lugar en medio de ese torbellino humano. Fue entonces cuando una señora de cabello blanco y manos arrugadas, que atendía un pequeño puesto de quesadillas, notó mi angustia. Se llamaba Doña Elvira. Sin decir mucho, me hizo una seña para que me sentara en un pequeño banco de plástico. Me sirvió una quesadilla de flor de calabaza, la mejor que he probado en mi vida, y un vaso de agua de Jamaica. No me aceptó un solo peso. Ándele, mijita, coma, que con el susto se baja el azúcar, me dijo con una ternura que me recordó a mi propia abuela. Luego, con una paciencia infinita, le explicó a su nieto que me acompañara a la salida del metro más cercana. Ese acto de bondad pura y desinteresada, en medio del caos más absoluto, me rompió por completo. Esa, concluí, era la verdadera superpotencia de México, su humanidad. El viaje llegaba a su fin. La última noche, volví a subir a un punto alto, esta vez al mirador del Palacio de Bellas Artes, para contemplar la ciudad iluminada. Ya no veía un monstruo caótico. Veía un organismo vivo, lleno de contradicciones y de una belleza imposible. Comprendí por qué el mundo se estaba enamorando de México. No era por los tacos, ni por el tequila, ni por las películas. Era por el espíritu indomable de su gente. La capacidad de crear belleza en medio del caos, de mantener vivas tradiciones milenarias en un mundo obsesionado con la novedad, y sobre todo, de ofrecer una quesadilla gratis a una extraña perdida. Me fui de México con mi documental a medio escribir en la cabeza, pero con el corazón lleno. Me fui sabiendo que había encontrado el secreto, y era mucho más profundo y hermoso de lo que jamás hubiera imaginado. Ahora, viajemos al otro lado del mundo, a la fría y ordenada Dinamarca. A un pequeño pueblo donde nació una joven llamada Maya. Mi nombre es Maya. Nací y crecí en Skagen, un pueblo en la punta más al norte de Dinamarca, un lugar de playas barridas por el viento y una luz tan especial que inspiró a pintores durante siglos. En nuestro país, todo tiene un orden, una lógica. Somos una de las naciones más felices y con mayor bienestar del mundo, o eso dicen. Crecí en una burbuja de perfección escandinava, donde mi exposición a otras culturas era casi nula. Para mí, Asia era un concepto lejano y monolítico, dominado por la imagen de una China gigantesca y poderosa. De México, ni hablar. Era un país que, si acaso, aparecía en las noticias asociado a palabras como muro, droga o pobreza. En la preparatoria conocí a Lili, una chica de Argentina. Fue mi primer contacto cercano con alguien de América Latina. Por desgracia, nuestra amistad se construyó sobre una base de mentiras que cimentaron mis peores prejuicios. En esa época, las plataformas de streaming empezaban a llegar a nuestro pueblo, y me enganché perdidamente a series como La Casa de las Flores y Club de Cuervos. Fascinada, asumí que eran producciones argentinas. Fui a hablar con Lili. Oye,
qué increíbles son las series de tu país, le dije. Y ella, en lugar de corregirme, sonrió y se subió al pedestal. Claro, en Argentina tenemos mucho talento, me dijo. A partir de ahí, Lili se convirtió en mi gurú de la cultura latina. Me hablaba de los tacos como si fueran una variación de las empanadas de su región. Me dijo que el Día de Muertos era una fiesta comercial, casi como Halloween, que los estadounidenses habían popularizado. Me aseguró que la mejor música y el cine de todo el continente salían de Buenos Aires. Y yo, en mi ignorancia, me lo tragué todo. Para mí, la vibrante cultura que me estaba enamorando tenía pasaporte argentino, y el resto de Latinoamérica, especialmente México, era un páramo cultural. Mi visión del mundo se hizo añicos cuando entré a la Universidad de Aarhus. Por primera vez, conviví con estudiantes de todo el planeta, incluyendo un grupo de chicos y chicas de México que estaban de intercambio. El primer shock fue superficial, pero potente. Los mexicanos eran impecablemente limpios, vestían a la moda, eran ruidosos, divertidos e increíblemente inteligentes. No se parecían en nada a la imagen gris y empobrecida que yo tenía en la cabeza. Intrigada, me uní a un club de cultura latinoamericana. Fue en ese club donde mi castillo de naipes se derrumbó. Estaban organizando un altar para el Día de Muertos. Con la arrogancia de la ignorancia, repetí las palabras de Lili, pero, ¿no es una fiesta un poco falsa, como Halloween? El silencio que se hizo en la sala fue sepulcral. Un chico mexicano, llamado Mateo, me miró, no con rabia, sino con una profunda tristeza. Con una paciencia que no merecía, me explicó el significado del Día de Muertos, la conexión con los ancestros, la celebración de la vida a través del recuerdo de la muerte. Me hablaron de sus series favoritas, y eran las mismas que yo amaba. Claro, güey, exclamó una chica llamada Sofía. Club de Cuervos es un orgullo nacional. Me sentí la persona más estúpida del planeta. Todo mi conocimiento era una farsa. Ese fin de semana, encaré a Lili. Al principio lo negó, luego intentó justificarse diciendo que total, todos los países latinos son parecidos y que México le copia todo a los demás. Finalmente, confesó la patética verdad, había mentido para impresionarme y ser mi amiga. Corté la amistad en ese instante, no solo por las mentiras, sino por el desprecio con el que hablaba de una cultura hermana. La vergüenza que sentí fue tan grande que me impulsó a hacer algo radical. Solicité un intercambio estudiantil a México. Quería ver la verdad con mis propios ojos. Aterricé en la Ciudad de México con una maleta llena de ropa y otra llena de miedos y estereotipos. Esperaba encontrar una ciudad sucia, peligrosa y atrasada. Lo que encontré me dejó en shock. Aceptada en la UNAM, la universidad más grande y prestigiosa de América Latina, me instalé en una residencia de estudiantes. Y ahí comenzó mi verdadera educación. La conveniencia de la vida en CDMX superaba cualquier cosa que hubiera experimentado en Dinamarca. En mi país, todo cierra temprano. En México, la vida nunca se detiene. Había un Oxxo en cada esquina, abierto 24 horas, un salvavidas para cualquier antojo o necesidad a cualquier hora. Pedir un Uber o un Didi era increíblemente barato y rápido. Y Rappi. Híjole, Rappi fue una revelación. Podía pedir comida, el súper, medicinas, lo que fuera, y tenerlo en mi puerta en minutos. Era una eficiencia caótica y maravillosa que hacía que la vida ordenada pero rígida de Dinamarca pareciera del siglo pasado. Pero el mayor impacto no fue la tecnología, sino la gente. Mis compañeros de la UNAM eran de otro nivel. Su ética de trabajo, su chambear, era algo que nunca había visto. Mi compañera de cuarto, Sofía, venía de un pueblo pequeño de Veracruz. Había conseguido una beca, era la mejor de su clase, tenía 2 trabajos de medio tiempo para ayudar a su familia y aún así encontraba energía para salir a bailar salsa los fines de semana. Me confesó que para pasar el examen de admisión a la UNAM, había estudiado durante un año durmiendo solo 4 o 5 horas por noche. ¿Pero cómo lo haces?, le pregunté, asombrada. Ella se encogió de hombros. Pues, ¿qué más haces? Tienes que echarle ganas. Aquí, si no le chingas,
no sales adelante. No era queja, era una declaración de principios. Una resiliencia y una ambición que me dejaron sin palabras. Sofía se convirtió en mi guía. Un fin de semana, me llevó a escalar el Iztaccíhuatl, el volcán conocido como la mujer dormida. Yo vengo de un país que es prácticamente plano. El punto más alto de Dinamarca es una colina modesta. Estar de pie a miles de metros de altura, con el aire helado en la cara, viendo la silueta majestuosa de un volcán nevado recortada contra el cielo azul. Fue una experiencia casi religiosa. Sentí la grandeza de la naturaleza de una forma que nunca imaginé. En ese silencio imponente, me sentí pequeña y, al mismo tiempo, parte de algo inmenso. Lloré de pura emoción. Durante mi semestre en México, viajé a las playas de Tulum, cuyas aguas turquesas parecían una pintura. Me perdí en la belleza colonial de Guadalajara y escuché a los mariachis en la Plaza Garibaldi. Comí tacos al pastor a las 3 de la mañana, bebí aguas frescas de sabores que ni sabía que existían y aprendí que el picante no es un sabor, es una forma de vida. Regresé a Dinamarca siendo una persona completamente diferente. Me convertí en una embajadora no oficial de México. Corregía a mis amigos cuando repetían algún cliché estúpido. Les cocinaba chilaquiles y les ponía música de Natalia Lafourcade. Les contaba de la calidez de la gente, de su inteligencia, de su increíble capacidad para encontrar alegría y humor incluso en las circunstancias más difíciles. Les hablaba de un país que no era perfecto, que tenía problemas enormes, pero que estaba vivo de una manera que nuestra ordenada y predecible sociedad escandinava había olvidado. El prejuicio con el que llegué se había disuelto, reemplazado por un profundo amor y una admiración sin límites. México no era un lugar que había visitado, era un lugar que me había habitado. Y así, la productora de CNN y la estudiante danesa, dos mujeres de mundos opuestos, encontraron en México un espejo. Jennifer, que llegó buscando una historia sensacionalista, encontró la humanidad en su forma más pura. Y Maya, que llegó buscando confirmar sus prejuicios, encontró una verdad que le abrió el corazón. Ambas descubrieron que la magia de México no está en sus pirámides ni en sus playas, aunque sean espectaculares. Está en el espíritu de su gente. En la mano que te ofrece ayuda sin que la pidas. En la risa que estalla en medio del tráfico. En la capacidad de honrar a sus muertos con una fiesta llena de vida. Es un país que te desafía, que te confunde, que te abruma y que, si te dejas, te enamora de una forma irreparable. El mundo apenas está empezando a descubrir la verdadera riqueza de esta tierra. Y para quienes vimos estas historias, nos queda una certeza. La verdadera conquista no es la que se hace con armas, sino con el corazón. Y en esa batalla, México, mi México, siempre gana. Porque este país no se visita, se siente. Y una vez